A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti, nuestro ciclo 2025. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo andás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, hoy estamos con nuestra amiga, la psicóloga Carolina Ospina, con la que vamos a desarrollar un tema que vengo persiguiéndola hace bastante y que ha aceptado tratar, que es... La persecución, es la... Claro. Claro, justamente. Bueno, dejémoslo ahí. Empecemos con hacerte mala fama porque quedamos mal. Claro, me hagan mal fama y después las redes empiezan a construir fantasías sobre mi vida. Bueno, pero igual es un tema interesante que tiene que ver con esto. Sí, justamente con el tema que hoy vamos a tocar. Que es el tema de la sexualidad desde la perspectiva tanto de Jung como de Freud o viceversa, que en realidad desde mi perspectiva es una excusa para tocar el tema de la sexualidad desde todo punto de vista, tratando de ampliar la perspectiva de lo que es lo sexual a aspectos más complejos de la naturaleza humana. En algún momento todavía no te presentaste, hola. No, bueno, igual yo ya empecé a hablar. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Como siempre es un placer estar acá. Bueno, ya sabemos que estás a gusto, así que también para nosotros es un gusto. Nos estaba diciendo que es un tema muy abarcativo que tiene que ver con la naturaleza humana y quizás con la excusa de tocar esta cuestión desde el enfoque de dos psicólogos o psicoanalistas, podamos ampliar un poco la cuestión a algunos otros aspectos de la naturaleza humana, justamente. Krishnamurti le preguntaba a sus interlocutores, haciendo una pregunta que en general no tenía una respuesta muy clara, pero que nos dejaba trabajando, y era: ¿por qué para el hombre o para los hombres y las mujeres la sexualidad es un problema? Y le dejaba ahí, como para que cada uno pensara por qué es un problema la sexualidad. Porque es un problema o hemos inventado el problema a partir de nuestra historia. Vas a saber por qué circunstancia la historia construyó un problema de la sexualidad, ¿no? Bueno, le vamos a dar la palabra a Caro para que empiece ella como le parezca sobre esta cuestión, y después lo vamos a ir desarrollando con la ayuda también de Juli, que seguramente va a aportar lo suyo. Así que te damos la palabra. Bueno, tomo la pregunta que estás haciendo, que traes de Krishnamurti, porque me llama la atención esto de el por qué, ¿no? Y cuando estamos haciendo preguntas en general, en términos generales sobre el por qué, lo que sucede con el por qué es siempre buscar causas y efectos. O sea, ¿por qué me dio dolor de estómago? Porque me comí un pollo frito mal asado en tal lugar y me cayó mal, ¿no? Entonces, quizás no, ¿por qué es un problema en la sexualidad? Ya nos plantea que tenemos que encontrar como una causa que generó un cierto efecto, ¿no? Y una solución, además, te obliga a una solución, porque si hay un problema, se busca una solución. Te busca una solución, pero también te lleva a preceptos, digamos, morales también. Claro, ¿no? También. A cuestión que, en términos generales, Jung siempre decía, los problemas que tiene la humanidad, sean de la índole que sea, están causados por temas donde la moral ejerce una fuerte impresión, digamos, en el alma humana, ¿no? Entonces,
Imagínense si vamos a preguntarnos por la sexualidad, ¿qué estará pasando allí, no? En el tiempo de cada uno, ¿no? La sexualidad como una forma de, ahora yo lo digo para mí, como una forma de expresión, ¿no? También. Si hablamos un poco de del por qué, entonces nos vamos a esa visión moralista, y lo que planteaba Jung era que había que preguntarse por ¿para qué? ¿No? El para qué como una pregunta que nos llevaba a ver un poco más la finalidad de una situación o de una expresión, digámoslo, en el tema que estamos trayendo hoy sobre la sexualidad, ¿no? O lo sexual. Entonces, cuando él empieza a investigar sobre la libido, y obviamente Freud en su momento era el que más hablaba sobre el tema, para posicionar la psicología como una disciplina, entonces, bueno, él empieza a leer información, o sea, él no es contemporáneo a Freud en términos de edad, pero es contemporáneo en su época. Entonces él ya tenía, Jung tenía otra experiencia y tenía otra formación, aunque venían de la rama psiquiátrica. Entonces la pregunta que él planteaba siempre, bueno, pero ¿para qué esto, no? ¿Para qué preguntarse por qué los instintos son sexuales, que era lo que decía Freud, ¿no? Es como mucho pensar que toda la energía de la libido conduzca al placer, y que si no hay placer, entonces ahí aparecen las problemáticas, porque si no hay placer, ¿qué hay? Insatisfacción, en represión, y lo que decía Freud es que esa represión como que generaba presión, ¿no? Un día y se mandaba de manera inconsciente, y eso después aparecía en situaciones problemáticas, ¿no? Y después, bueno, Freud plantea todas sus etapas fálicas, anales, y bueno, como procesos de desarrollo, ¿no? Entonces Jung empieza a decir, bueno, pero bueno, ¿cómo así? Si no sé si él dijo, es una expresión sexual como yo lo estoy diciendo, pero ¿para qué si la energética psíquica aparece como una energía inmanente que está en nuestro psiquismo y que necesita una dinámica y un movimiento mental, físico y emocional, no puede reducirse solamente a la idea de placer? Entonces la sexualidad es una energía que también es como inmanente, en el sentido de que hay energía sexual, pero también puede ser expresada en otro tipo de instintos que no solamente son los instintos sexuales y para el placer. Ahora, para ubicarnos un poco, especialmente para los neófitos como yo, ¿a qué se refería cuando hablaba de placer Freud? Porque la palabra placer, no sé si para todos significa lo mismo, o todos interpretamos lo mismo sobre la palabra placer. Es decir, se refería solamente a lo físico. Cuando hablaba de placer, por lo menos Freud, me refiero a él. Es decir, cuando Freud decía que la sexualidad estaba vinculada exclusivamente al placer, él quería decir que solamente estaba vinculado a la satisfacción física. ¿A eso se refería? La verdad no sabría responderte si solamente hablaba, pero es pertinente en el sentido de su teoría en cuanto a los instintos, ¿no? Si el instinto sexual está reprimido, entonces ese instinto no hay una búsqueda de placer y te empiezas a sentir insatisfecho, y eso empieza a cargarte, a presionarte, y el super yo empieza, ¿no?, con toda esta función a moralizar tus deseos, tus necesidades, y entonces... Cuando hablas de moralizar, estás hablando de reprimir, de algún modo. Sí. Claro. De contener esos deseos que pueden ser perversos, que pueden hacer daño, y entonces empezó a trabajar sobre diferentes formas donde se deriva el placer
narcisista, placer mixtos, bueno, hace como toda, pero como no soy amante de leer Freud, perdón a todos los que están escuchando. No es freudiana. No soy freudiana. Entonces, bueno, no me quedo corta, sinceramente, en decir si solo lo refería a una cuestión sexual, ¿no? Pero me parece que también tiene que ver con el desarrollo de su teoría, con su propia historia, como todos, ¿no? Siempre hay un desarrollo que tiene que ver con nuestras experiencias. Entonces, bueno, el máximo placer, yo pienso que en su momento Freud habrá pensado, es el placer sexual, el placer del orgasmo. Si uno lo pregunta, si todos han tenido orgasmo, es el placer más rico, o por lo menos en mi experiencia ha sido el más rico. Entonces termina siendo como algo a alcanzar, ¿no? Algo que te va a dar la satisfacción de todo. Después, si aparecen los temas reproductivos, si aparecen otros temas, se las debo. Voy a hacer, mientras acomodas tu voz, así no te quedas afónica, un pequeño impas, pero vinculado a este tema del placer. Cuando Krishnamurti hablaba del placer, decía que inexorablemente, si uno está de una manera sistemática en la búsqueda del placer, el dolor es inevitable, porque la sola búsqueda exclusiva del placer como camino aparentemente monotemático de la existencia termina inexorablemente en el dolor, que es como un ciclo irreversible. Pero él, para aclarar un poco la postura, no era que él condenaba el placer y por lo tanto condenaba el sexo, sino que de algún modo lo que decía es que nuestra sociedad, con toda su moralina, lo que hacía era escudarse en el sexo para que justamente, para esconder otras carencias del ser humano, y que el sexo terminaba siendo una válvula de escape, porque justamente cuando hablaba del orgasmo él decía que era uno de los pocos momentos donde yo estaba ausente, y que era muy significativo lo simbólico, porque el ser humano comprendía qué satisfacción le daba que el yo no estuviese dominando su vida en ese momento, y que ese contacto con el no yo, y de alguna manera un contacto con lo místico, era lo que al ser humano le generaba esa necesidad de repetición, porque el yo que estaba permanentemente en nuestra vida mediocre y en la angustia de que el yo estuviese siempre presionando, este yo berreta a lo que se refería Krishnamurti, hacía que uno buscaba la repetición de eso. Sí, como una droga. Exactamente. Quería destacar eso porque quizás de alguna manera podemos por ese camino comprender las diferencias de planteo, por ejemplo de Jung, que hablaba del alma, y que si no entendí mal, para Freud el alma era así como un mito medio ridículo, ¿no? Y que lo condenaba como algo, como una superstición inclusive hablar del alma, algo parecido. Y que yo creo que no, creo que por ahí lo puedo desarrollar un poquito más. La presencia del alma en nuestra vida seguramente tenía mucho que ver también con una visión de la sexualidad distinta, ¿no? Sí, porque en su teoría, en el para qué que venía hablando, empieza como a plantearse, no, pero no puede ser solamente un instinto sexual. Uno también tiene instinto afectivo, instinto de hambre, instinto de agresión, instinto de trascendencia, ¿no? Entonces él habla de diferentes instintos que se van activando también en un proceso evolutivo, ¿no? Entonces, en una fase habrá una dirección hacia algo que yo esté buscando, porque también el contexto, ¿no? Hay una movilidad que me permite que el contexto no solamente sea terminar en el placer sexual, sino
en los ejemplos que estábamos hablando antes de venir, bueno, también está el cortejo, también está el armar el nidito del pajarito para armar la cunita donde después vamos a poner el huevito. Y esto también tiene que ver como con las etapas evolutivas, ¿no? Entonces, y con los contextos en los que estoy, ¿no? Si en un contexto estoy, no sé, reprimido y no me dejan hacer nada, ahí puede ser que ese instinto sexual derive a ciertos aspectos, pero no todo lo que es reprimido es sexual. Hay cosas que uno le pasa en la vida que las olvida, vio algo que le interesó y lo dejó ahí, pero le interesó. Y esos instintos también van quedando en un contexto nuevo, donde no haya, por ejemplo, un moralismo sobre el placer y sobre el deseo y sobre las necesidades humanas o las necesidades del alma, que también necesitan expresarse, se desarrollan otro tipo de instintos. Entonces, uno de los instintos que es importante es la sexualidad, pero no es el único. Y la búsqueda del alma no es solamente la búsqueda del placer. Por eso él decía que también había instinto de conocer, de saber, de intelecto. Porque seguía a Plotino, un neoplatónico que hablaba sobre el alma, es el alma del intelecto, ¿no? Claro. Entonces ahí aparece el alma, entra no como una entidad etérea, sino como eso que es esencial para uno y que está pujando por desarrollarse en un proceso de individuación, en un proceso de autenticidad con mi propia esencia en el mundo, ¿no? Y con una finalidad que quizás no es la meta alcanzable, pero que sí es un impulso, ¿no? Un impulso que potencia, un impulso que da vida. Por eso cuando él habla de energética psíquica y sexualidad y todo eso, está hablando más ampliamente de los instintos y está hablando más ampliamente de la fuente que está ahí pujando para que se desarrolle en nosotros, ¿no? Entonces cuando él habla de la libido, no habla que solamente tiene una dirección, es unilateral y va para adelante y va para el placer, sino que habla que hay dos movimientos, un movimiento de regresión y un movimiento de progresión. Y en el movimiento de regresión, entonces yo también puedo tener un instinto de ir como a la casa, o cuando él habla de los sueños incestuosos, ¿no? De lo que también habló Freud, no era porque estaba reprimiendo el deseo de su madre y quería matar a su padre, porque él habló del complejo de Edipo. Freud, muy bien, es una parte. También habló de que uno también necesita ir a las partes nutricias de la madre, a las partes de alimentación, porque necesitas sobrevivir a ciertos momentos de crisis que tiene en la vida. Entonces uno tiene movimientos de la libido que van a ese lugar a reflexionar, a contener, como lo estuvimos todos en la pandemia, a ver qué hacemos para adelante. Y después vienen momentos de la libido que son hacia progresar, no en el sentido del progreso capitalista, sino progresar en esa alma que está buscando definirse y redefinirse y ser, ¿no? Lo más genuino posible con sí mismo y con lo que quiere. ¿Qué sería la libido desde la perspectiva de Jung como concepto diferencial del planteo de Freud? O mejor dicho, para no compararlo, ¿qué sería la libido desde la perspectiva de...? La libido es una dinámica que está en movimiento, que tiene cualidades de ritmo, que tiene flexibilidad y que está en estos dos movimientos, un movimiento de regresión y un movimiento de progresión. Entonces, eso ya no nos muestra una unilateralidad, sino que nos muestra movimientos que se necesitan hacer y en los que uno va, ecualizando polaridades y pueden aparecer temas morales y uno va yendo y viniendo. Entonces, él fue muy experimentador y también en su mirada biológica, él decía, ¿no? Como las ranitas empiezan con una colita y unas patitas, después salen y ese es un primer movimiento que es el movimiento de vida.
es el impulso de vida. Entonces eso está en muchas cosas que emprendemos, que hacemos. Ese impulso de vida está, y eso también es una energética psíquica, es una forma de potencialidad que está. Después habla obviamente de los complejos y del arquetipo, porque hay sustratos del arquetipo que están allí en potencia en cada uno de nosotros, como patrones de aprehensión que impulsan y se desarrollan en ciertos contextos también, ¿no? Si lo pensamos más epigenéticamente, pasando de lo biológico y lo heredado a algo que está en un sustrato y que se activa en el momento en que estamos en entornos que lo facilitan. Claro, yo supongo que al incorporar al alma en toda esta cuestión, le está dando al cuerpo o a lo físico un rol un poco distinto, que Totalmente. es solo un vehículo, es decir, el cuerpo es un vehículo y a través del cuerpo vos manifestás cosas, pero no es el cuerpo el único cauce de nuestra naturaleza, o por lo menos no solo por el cuerpo o por la necesidad física el ser humano se expresa, sino que hay otras características, otras necesidades que vienen de algún lugar un poco indefinido, pero que hay que investigar para comprender justamente nuestra propia naturaleza, ¿no? Y creo que está un poco ahí el desafío. Sí, porque además Jung planteaba que también hay imágenes, ¿no? Estas imágenes que son simbólicas y son arquetípicas y aparece. Por eso él decía, cuando tú te sueñas que te estás besando con una persona del mismo sexo en un sueño, no quiere decir que inmediatamente que eres lesbiana o que eres gay o que eres LGTB, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que hay una dinámica psíquica, una energética psíquica que está ocurriendo, que está apareciendo, que te está invitando a una imagen, ¿no? Que te está invitando a descubrir algo de vos que aparece en este momento, en esta ciudad, con esta gente, en este contexto, y que es un llamado él habla de inconsciente personal y inconsciente colectivo, ¿no? De todo ese de esas imágenes que animan, por eso es una psicología del alma, ¿no? Porque animan, activan cierto movimiento, no es que tienes que ir a hacer ejercicio, a hacer yoga, no tiene que ver, pero sí hizo una mirada menos intelectual, o sea, menos de solamente la mente y la palabra, sino que también integró lo psicofísico, digámoslo claro, así. Pero en su época él no lo desarrolló porque todo el mundo estaba con la mente, el cerebro con otra mirada. Con otra mirada. Claro, resulta como una observación mucho más integral de toda esa trascendencia, porque como humano siempre se deja ver esa necesidad de trascendencia, ¿no? De que el alma pueda desarrollar como existir. Y eso me parece que es como una búsqueda de trascendencia que implica la creatividad en sí misma en muchos aspectos. Uh-huh. Y ahí me parece a mí que, entendiendo la potencia de la sexualidad, se puede observar como casi que atraviesa todo. Cuando la mente un poco se corre y se permite esa integralidad, me parece que ahí se entiende mejor eso que estás describiendo también de él. Él lo pudo ver, pero tal vez era una época muy difícil para darle vía a toda esa exploración. Era una mirada bastante sesgada, no, si es sexual, esa parte es represivo, como reprimida, digamos. Uh-huh. Y bueno, la gran separación de ellos es esa, porque él le dice, no, mire, venimos haciendo este tema sobre lo sexual, llevamos el caballito, vamos para allá, para adelante, y él dijo, no, porque yo creo que todo esto también tiene un impulso creativo, ¿no? Entonces, las imágenes, las fantasías, ¿no? Como imágenes que animan al alma también están allí y a veces se activan, ¿no? Ahora en la modernidad hay 350.000 arquetipos y todo el mundo quiere ser Afrodita, no, eso es otra cosa, eso es atraer a la fuerza el arquetipo y que se desarrolle. No, una cosa es cuando surge de vos y te permite un intercambio en el entorno, ¿no? No es una cosa solamente intrapsíquica, sino que es intervinculante el proceso.
Entonces, bueno, hay gente que va en el autito, ve a alguien que le gusta, sale, salta y aparece ahí el proceso creativo es que de ese instinto que se está desarrollando, porque necesita un proceso evolutivo de eso que emergió. Y ahí conectamos emoción, o conectamos sensación, propiocepción, y bueno, también pensamiento, porque pensar es un movimiento. ¿Cuánto hablan ellos de lo que tú nos puedes contar? ¿Cuánto conectan la energía sexual o la sexualidad? ¿Cuánto está conectada con la capacidad de creación? Porque hablamos de la sexualidad, hablamos de lo apasionado, pero casi no he percibido que haya un acercamiento a que es la base de la creación, o sea, es la manera en la que los humanos creamos más humanos, ¿sí? Es como hay ese punto de fusión que no solamente es la culminación de un orgasmo, sino que además también es ese portal a que vengan otros seres, no solo los humanos, sino como en otras especies también se da, pero ahora que estamos hablando de la sexualidad en los humanos. Pero ¿cuánto hay de esa conversación? ¿Cuánto hay de esa mirada, de esa capacidad de creación? En ese momento no había esa mirada, ahora sí conversamos. Jung habla mucho de cómo él fue más antropológico, sociológico en su mirada. Él, bueno, hizo viajes al África, Medio Oriente, bueno, a pueblos originarios, ¿no? Y él veía, ¿no? Como en una sociedad primitiva, como decía en ese momento, podía ver que era funcional para el desarrollo como función, ¿no? Y funcional como desarrollo, que las parejas no tenían solamente un fin reproductivo, sino que también tenían un fin de divertirse, de otras cosas. Entonces no todo para la sobrevivencia del grupo. Bueno, con la que me puedo reproducir, me reproduzco, pero igual eso no implica que yo no tenga relaciones con otras personas. Okay. Entonces, planteando esto, él decía, y viendo otras culturas y mirando los mitos, él dice, bueno, es una energía en potencia, ¿no? Él habla de igual la energía, después en sus estudios alquímicos habla, ¿no? De esa fusión, ¿no? De alquímica, donde hay 3 momentos, la nígredo, la albedo, la rubio, pero es como para hacer otro día hablar de los procesos alquímicos, que son muy interesantes porque tienen que ver con esto, de la energía que es indiferenciada y que está allí permanente y como fuente de vida, ¿no? Entonces es como una fuente donde pueden venir un montón de cosas y pueden desarrollarse cosas creativas como cosas terroríficas, pero esa actividad está disponible. Depende de nuestra actitud, decía él, hacia eso, que la desarrollamos o la volvemos un desastre. Bueno, quiere decir que nosotros no seamos todos prístinos y que seamos todo creativos. También está la sombra y otros aspectos que al no estar desarrollados los ponemos afuera, y eso después aparecen nuestros autoritarismos, nuestras presidencias con sus temas. Entonces eso también tiene que ver con la energética psíquica de lo que no queremos ver de nuestra alma, que también está con sus luces y sus sombras, ¿no? Entonces Jung, sí, al estudiar esas otras culturas, la egipcia sobre todo, habla de la fuente de energía. Entonces por eso él decía que es una energía que está, ¿no? Claro, es que en potencia inmanente. Y después Jung también en su tesis trabajó sobre los fenómenos parapsíquicos, ¿no? Que en ese momento eran, él lo llamó los fenómenos llamados ocultos, ¿no? Cuando vos decías lo de los otros seres, las otras formas, que no es el capítulo de hoy porque tiene que ver con sexualidad, pero está todo ahora no, pero veremos qué pasa en unos años, ¿no? Uh-huh. Estos fenómenos ahora, todo el mundo lee la carta astral, todo el mundo, yo creo que actualmente hay un fenómeno de por dónde está pasando también
nuestra potencia creativa, ¿no? Hacia dónde estamos queriendo buscar algo, ¿no? El famoso para qué con el que empezamos. Bueno, vamos a hacer un pequeño impasse musical y nos volvemos a encontrar en un par de minutos. Gracias. Despedida va cantando el alma mía, relatando en cada verso lo que queda de mis huesos. Cada día que pasamos mido el tiempo en tu mirada que se enreda entre mi pelo y sufre al viento al alborotar cada paso que tú das, te separa de mi andar que no tiene rumbo. Dime si vas a echar a volar lejos de aquí y apenas notar todo el calor que abraza mi piel al despertar. Dime si hoy dormirás conmigo. cada piedra en el camino hace grande lo vivido. Me gusta tropezar contigo, abrazarte, hacerte mío. Con el sol de este lamento bailan libres los recuerdos Que la noche de ayer fueron el consuelo del adiós. Solo me queda tu olor, darle vida a esta canción y pintar los besos. Dime si vas a echar a volar lejos de aquí y apenas notar todo el calor que abraza mi piel al despertar. Dime si hoy dormirás conmigo. 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 Dime con el sol de tu lamento. Dime si hoy dormirás conmigo. Bueno, muchas gracias. Estábamos hablando de las cosas que tienen que ver con el sexo, el amor, el afecto, un poco alma. contando historias personales. Y con esta canción romántica, ¿no? Claro, que yo la elegí no por casualidad, sino porque se asocia mucho el romanticismo con el sexo, y con el amor, y hay como una especie de mezcolanza a veces, ¿no? Donde no se termina de diferenciar con claridad. Y creo que esa falta de diferenciación o esa confusión surge porque la moral siempre se mete en el medio. Entonces, al intervenir la moral como
como un preceptor militar, distorsiona todo. Y lo que puede ser algo sublime desde la perspectiva del alma, ya que estamos hablando del alma, se puede convertir en una transgresión y una inmoralidad manifiesta, y puede llevar a la marginalidad, a la persecución y a la vez a la injusticia, ¿no? Entonces, toda este combo hace que la sexualidad sea vista como algo peligroso. ¿Peligroso en qué sentido? En que es algo inmanejable para el ser humano. Entonces, como no es muy manejable porque se le va de las manos, mejor ponemos un sistema de represión estricto para que las cosas no se salgan de curso, ¿no? Creo que hay un poco de eso en la historia nuestra, o por lo menos en la historia judío-cristiana. Habría que ver en otras culturas cómo sería. ¿Cómo lo ves vos, Caro, eso? No, mi opinión personal está de más acá. Yo creo que lo importante, teniendo en cuenta como lo que decía Jung de animar al alma, ¿no? Es, bueno, ¿no? Cuando esos conflictos internos morales terminan dividiéndonos y terminan evitando procesos comunitarios, procesos de flexibilización, ¿no? Y generan tensiones y oposiciones autoritarias, donde aparecen como otro tipo de cosas que no están en el orden de, ya como hemos venido hablando, es más, ¿no? La sexualidad es uno de los instintos, hay muchas, uno podría decir, Jung también lo dijo en su momento, hay instinto afectivo, y el instinto afectivo no es solamente el coito. El instinto afectivo puede ser el abrazo, el instinto afectivo puede ser tomémonos unos mates y hablemos en comunidad, el instinto afectivo es ver crecer a los niños, el instinto afectivo, no sé, ¿no? Entonces como que ahí ya nuestras imágenes, que es tan importante para los junguianos, como esas imágenes aparecen y nos animan a otra cosa que puede ser hasta como pasa en Japón, en China, con esto de somos novios, sí, pero no tenemos sexo, ¿no? Entonces se empiezan a renovar las dimensiones de lo que vamos queriendo y lo que vamos necesitando, y el tema de lo moral, yo creo que sí, bueno, qué sé yo, el control de natalidad, y hay algunas cosas que permiten un ordenamiento, pero también hay otras cosas que están en otro orden, que bueno, que hay que ir experimentando a ver qué sociedad vamos generando y cómo se va culturizando, desarrollando otro proceso evolutivo, porque algo también caduca. Entonces sí, o sea, si uno se va al Opus Dei, va a haber una mirada y uno puede interactuar con esa mirada. El tema es cuando en nosotros entra eso en conflicto tan fuerte, que bueno, que seguramente conectará con alguna parte de nuestra historia, con algún complejo no trabajado, y donde, bueno, aparece esa tensión de ponerlo afuera y no como algo que está en intercambio, ¿no? Entonces el otro no existe, al otro lo rechazo, al otro lo quito y lo dejo de lado, ¿no? Y en honor a eso, entonces bajo la ley y pongo tal cosa y tal parámetro para controlar lo incontrolable, ¿no? Claro. Son múltiples los casos de persecuciones por cuestiones sexuales en nuestra historia, que no sé, que sería todo un programa enumerar los personajes que fueron perseguidos por cuestiones sexuales, por su homosexualidad, por su vida promiscua, por lo que sea, pero que tenía que ver con algo que se relacionaba al cartel que le ponían encima. Y hay algo también en común en los seres más complejos, menos convencionales, y es que su sexualidad no era la que convencionalmente se aceptaba. Oscar Wilde, Nietzsche,
etcétera, etcétera. Personajes muy complejos en los que también existía una complejidad que creo que tenían algo en común, y era que salían del marco moral, porque cuando una persona tiene, para hablar de Jung, algo fuerte en el alma, se desborda del esquema moral, es decir, la moral le queda chica, como un saco chico, ¿no? Y es irreversible. Y si bien se necesitan en una sociedad ciertos cánones para organizarla, hay que comprender que esos cánones son solamente para organizar, es decir, no son órdenes de Dios, no son mandatos divinos, no son valores absolutos, sino que son convenciones que en un momento dado pueden ser útiles y que en otro momento no. Claro, sí, a ver, son necesarias en forma de introyectos a los cuales, o sea, la introyección es un mecanismo de como, a ver, yo me fijé en esto me sirve, yo me lo mastico, me lo como y eso me sirve para sobrevivir, ¿no? Entonces, esas cuestiones morales o esos ordenamientos que pueden venir de la familia, después vienen del colegio, después vienen de la religión, después, ¿no? O sea, hacen parte de la historia de la vida de cada uno y uno verá en qué momento eso se convierte en una transformación. Y ahora que hablaste de Nietzsche, leyó mucho, entonces también tenía una mirada muy diferente en relación a lo sociológico, y Nietzsche decía, Dios ha muerto, y entonces ¿qué quedamos? Si no está Dios, ¿qué hacemos con nosotros, no? Y Jung decía, obvio, ya no podemos decir solamente, y él habla de instinto de trascendencia que tiene que ver con hacer una integración, de ser responsables de nuestros propios procesos, o sea, no se lo podemos dar a un Dios a eso. Claro, en realidad Nietzsche no, cuando decía Dios ha muerto, para los que no lo leyeron, no quería hacer una invitación al ateísmo, sino que se estaba refiriendo a ese Dios al que se había venerado hasta ese momento en el siglo XIX, que era el único cauce por el que la verdad pasaba, es decir, la verdad pasaba por ese Dios imaginario, sí, un Dios imaginario que construyó la cultura judío-cristiana y que no había otra cosa que ese Dios. Y ese Dios estaba vinculado a una moral particular que el ser humano había construido con ese Dios imaginario, ¿no? Creo que a eso se estaba refiriendo Nietzsche cuando cuestionaba a ese Dios que estaba fiambre. Sí, como al autoritarismo, pero también a la pérdida de una imagen, claro, que ya no tenía sentido, ¿no? Entonces, bueno, si volvemos al tema de la sexualidad, hay cosas que empiezan a perder sentido, ¿no? En un momento que dos hombres se dieran un beso era terrible, ¿no? O todo estaba oculto, ¿no? También la historia de la humanidad ha tenido sus etapas, ¿no? Hay etapas más oscurantistas y otras etapas más religiosas y otras etapas y bueno, y ahora eso sigue estando, no es que se fueron, pero estamos en otra etapa, es decir, hay cosas que son aceptadas. Yo que no nací en el siglo XIX, te puedo decir que cuando era chico, no solo que no estaba aceptada la homosexualidad, sino que era inmoral que una pareja se diera un beso en público. Claro. Es decir, más allá de si era homo, hetero, los besos en público no eran bien vistos de la década del 50, donde yo nací. Sí, sí. Mi abuelo una vez, lo tengo como recuerdo porque me impactó, estábamos en el subte y un hombre le dio el beso a su pareja, ahí en el andén. Y mi abuelo me dijo, pero... Qué falta de respeto. Qué falta de respeto, que atropello la razón. Cualquiera es un ladrón. Sí, bueno, sí. Destaco esto, especialmente para la gente joven, porque el cambio violento en el buen sentido de la palabra, que hubo de la pauta cultural, nos lleva a reflexionar sobre justamente la relatividad de los valores, ¿no? Porque lo que antes era inconcebible, hoy en día es lo más natural. Yo creo que si mi abuelo se levanta de la tumba, se vuelve a morir, porque las cosas que hoy son absolutamente diarias, para él era
absolutamente impensado. Y vos fíjate que la pauta cultural va más allá de la religión tradicional. Pobre mi abuelo que lo estoy trayendo de la tumba, porque él se proclamaba ateo. Pero por más que se proclamaba ateo, no podía desprenderse de la cultura judío-cristiana moral que tenía internalizada. Claro, sí, Y ahí te das cuenta de la trascendencia de la pauta cultural, ¿no? Para los seres humanos. Me parece muy muy interesante. Bueno, que Jung estudió eso al ver toda esta parte, bueno, claro, en una sociedad horizontal, occidental, perdón, verticalista, donde no hay horizontalidad, o sea, esto es, o sea, que no vamos a tapar el sol con una mano, ¿no? Esto es lo que se va a configurar porque la imagen cultural alimenta eso, anima a eso, ¿no? Entonces, si te vas a otro país donde no hay eso y hay otra apertura, pueden pasar otras cosas, ¿no? Como yo escucho mucha gente que viene del interior acá a Buenos Aires y es Es otro mundo. Es otro mundo y bueno, y aparece de todo, ¿no? Entonces el chico que vino, que sabía que era gay, pero en su pueblito ni hablar, llega Eso no acá, se habla, claro. el primer día va a un bar, chant. Estamos en presente, no estamos diciendo hace 10 años ni hace 20, Exacto. estamos diciendo hoy en día todavía ocurre. Sí, sí. Entonces, bueno, por eso el instinto está. Está, nos sigue animando, pero no solamente anima lo sexual, ¿no? Claro. Anima la expresión de nuestro ser en general, de nuestra alma que está ahí queriendo evolucionar, ¿no? Hacia el bien, sino a experimentar, ¿no? A desarrollarse, bueno, obviamente más en un sentido para Jung de comunidad, de integralidad y de flexibilidad que de autoritarismo, ¿no? Sí, O de moralidad exagerada. Claro. Valdría la pena invitar como a esa reflexión, ¿no? Como cuando ves a otra persona darse un beso y te genera rechazo o no, y te genera reflexión o no, ¿de dónde viene tu rechazo? ¿En dónde nace en ti? ¿Qué es lo que hace que la expresión de otro ser, en la que sea, te genere rechazo? ¿De dónde? ¿Por qué aparece? Estaría ¿Para interesante. qué? ¿Para qué? ¿Para qué ¿Por qué? aparece? Bueno, en el este para qué- momento, el para qué para más unir claro. las dos. Claro, pensando en el abuelo que se declaraba ateo, pero incoherentemente le resultaba inmoral que dos personas se dieran un beso. Claro. Eso todavía nos ocurre, y no solo en un Sí. aspecto, nos ocurre en muchos. Entonces es interesante ir a reflexionar qué es lo que está ocurriendo ahí adentro, dónde está el rechazo y de dónde nace. Interesante, muy interesante. Sí, la moral internalizada, que creo que es un tema muy, muy interesante para reflexionar, porque en muchos casos cuando se habla de la moral y uno intelectualmente, por formación, entiende la relatividad de la moral, cree que ya está superado. Y ahí es cuando recién empieza la cosa. Porque el hecho de que intelectualmente vos lo veas no quiere decir que lo hayas hecho carne. Sí, que no repetir, uno puede repetir. Claro, claro. El hábito se desarrolla, uno puede repetir, transformar, hacerse responsable, madurarlo, decir esto ya no me sirve o esto puede, pero yo no tengo ganas de eso, igual puede existir, requiere de otra madurez. Claro, Requiere claro. de otro tipo de encuentro consigo mismo y con el otro, ¿no? Porque no es una cosa, y yo insisto en esto, porque también es como, no es una cosa solo intrapsíquica, de que yo en mi mundo me doy cuenta, no, es que a veces la vida te muestra cosas y vos insistís en repetir esa misma forma y te muestra y te muestra y te muestra y vos decís, ay, no, como dice la gente, las señales, sí, aparecen ahí enfrente y si uno quiere las ve y si no las niega, ¿no? Como la famosa frase de Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, ¿no?
Pero no es fácil, convengamos que no es fácil esa conversación, ¿no? Y citándonos a Nietzsche, que el eterno retorno también tiene que ver con esto, ¿no? Y la limitación, no la imposibilidad, pero sí la limitación de superar la rutina del mecanismo mental. Creo que es interesante quizás en estos últimos minutos tocarlo, porque el cambio es muy difícil, porque los seres humanos tendemos a repetir vaya a saber cuál causa. Por adaptación, por sobrevivencia, porque fue creativo en su momento y te ayudó, y después te acostumbras y te achanchas, digámoslo así, ¿no? Después vos empezás, por eso uno, digamos, en los procesos junguianos trabajamos sobre el método de amplificación, que es decir, sí, bueno, pero tu papá te regañaba y todo eso, pero igual era una forma para que vos no te fueras de jeta contra el planeta. Entonces no era solamente porque era autoritario, es que, bueno, vos tenías mucha energía, también había que hacer algo con eso. Eso fue lo que le salió a tu papá. Después lo repitió y se volvió un torturador. ¿Qué vamos a hacer? Tenía esa potencia de poder acompañar esa realidad con los recursos que tenía. Entonces no hay ni bien ni mal, ni peor ni mejor. Ahí no hay esas dualidades, sino que se trata de, bueno, ampliemos esta imagen que ya vienes vos registrada en ese patrón, ampliémosla a ver que, bueno, necesitabas un padre un poco así. Pero también hay otro tema, otro aspecto, ya que citaste lo del padre, y hablando de la intelectualidad como no suficiente, es muy común que uno critique a sus padres por la enseñanza que le dieron o por la moral de sus padres y termine repitiendo lo que sus padres hacían y que ellos mismos criticaban. Entonces vos decís, hay algo que no cierra. Es que hay una lógica media rara acá, ¿no? Algunas veces ocurre que lo que nos causa es que justificamos. Con el conocimiento de nuestra historia justificamos nuestro comportamiento del presente. Es que yo soy así porque a mí me tocó vivir tal. Entonces yo por eso voy a soltar. En lugar de hacer una integración y decir, ¿qué hago hoy con eso que es lo que fue, que lo puedo observar tanto en luz como en sombra? O sea, que puedo ampliar la mirada y puedo ver cómo se comportaba, por qué lo hizo o para qué. Y hoy, ¿qué hago con toda esa información? Porque es que si yo me quedo en el juicio de lo que ocurrió y simplemente justifico un accionar en el presente, me parece que me quedo corto con la capacidad de integrar todo lo que ocurre como información. Entonces, si hoy empiezo a decir, ok, ¿quién soy yo y qué hago con todo lo que a mí me ha ocurrido? Por ahí el potencial se amplía, me parece que bastante, para darle más jugo a lo que uno puede llegar a hacer en potencia, porque todo lo que uno puede llegar a hacer se queda medio corto si solamente soy la consecuencia. Convengamos que nos gusta estar así, medio habituarnos y como que no nos muevan mucho la zona, pero pensando en que en esta idea de la energética psíquica hay siempre movimiento. Si no hay movimiento se congela y se muere. Se muere ese impulso que emerge, que puja por desarrollarse. Sí, la muerte calórica es la muerte calórica. Chao. No, pero esto es muy interesante lo que decís, porque tiene mucho que ver con el amor en el sentido más completo de la palabra. Hay una necesidad vital que está presente en todos, y la contracara de eso es la muerte en el sentido de la desaparición de esa fuerza energética que hace que estés vivo. Entonces, si no se comprende eso que hace la naturaleza, no solo a la naturaleza humana, la naturaleza de todo lo viviente, porque creo que ahí la energética vital. Claro. Hay un poco, en esos últimos minutos estamos entrando en un campo más amplio. El ser humano no se puede desprender demasiado de las leyes de la naturaleza porque es parte de la naturaleza. Exacto. Y lo que llamamos amor, de algún modo, es esa llamada a la supervivencia y a la vida, porque si no tuviésemos esa llamada quizás podríamos extinguirnos como especie, ¿no? Y a veces nos desborda, pero yo creo que nos desborda porque nuestros pensamientos siempre mete la cola del pensamiento
y molesta con sus tonterías y genera ideas y genera morales y entorpece el libre flujo de la vida, ¿no? Exacto. Muy La bien. fluidez. Mete la cola y las patas y se mete de lleno muchas veces el pensamiento. No sé, se nos estaciona atravesado en el flujo vital muchas veces el pensamiento. Yo me ayudo mucho siempre mirando a los animales y especialmente a los que nos rodean y hablando de la sexualidad, el amor y de atracción. Los animales son mucho más piola que nosotros. Ese animal tiene su vida sexual, es una vida sexual. Ahora se acerca a vos y te quiere y tiene afecto hacia vos y duerme con vos, es otra historia. Y el amor para ellos es mucho más amplio que a veces lo esquemático que nosotros construimos, ¿no? O adoptan a otro que no es de su especie, ¿no? Como todas estas cosas que uno ve, hay movimientos que trascienden lo sexual. Claro que sí. ¿No? Claro que sí. Trascienden y ayudan a la adaptación, a formas más creativas de estar en el mundo, que yo creo que eso es lo que la mirada biológica que también puso Jung en su proceso y que pues a mí me encanta porque bueno, no te deja con la cosita chiquita que aprendiste, sino que la va transformando, ¿no? Claro. Y ahora que dijiste lo de los animales, vos fíjate que un poco es una respuesta a ese miedo que nuestra sociedad siempre tuvo del desborde sexual, porque el animal podrá tener la sexualidad absolutamente carnal, pero eso no quiere decir que no tenga amor en otros campos que a veces nos despierta ese llamado, es decir, Intriga. hay algo que está más allá de lo material, pese a que ese animal es una bestia, ¿no? Sí. Así que quizás las bestias en el sentido negativo seamos nosotros, porque nuestro pensamiento entorpece todo, ¿no? Me recordaste trayendo a los abuelos que mi abuelo decía, ay, esa bestia peluda. Sí, La bestia peluda. La bestia sí. peluda. Y la bestia peluda somos nosotros a veces con nuestros pensamientos. Bueno, estamos llegando al final. Te agradecemos mucho, Caro. Linda conversación. La visita y espero que haya sido interesante para todos. Hasta luego, Julie. Sí, gracias. Buenas noches, bestias Buenas noches. peludas. Hasta el próximo martes. Hasta luego. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.